Ok, muy bien. Pues bienvenidos, como ustedes lo saben, una vez más, el Café con el Pastor. Como ustedes saben, estamos hablando de esta serie de qué dice la Biblia acerca de, pues, algún tema que ustedes mismos propongan. Este tema que vamos a hablar hoy ya estaba propuesto desde hace varios meses atrás, se me había olvidado, y me lo pidieron este domingo y dije, ay, sí es cierto, ese tema no lo había yo dado, y es cómo compartir el evangelio. Así es que vamos a hablar de esto. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes son expertos en compartir el evangelio, pero pues vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿sale? Así es que, bueno, pues vamos a iniciar leyendo 4 diferentes lugares en la palabra de Dios, en los 4 evangelios. Lo voy a leer, es la lectura inicial, así es que voy a leer estas partes. Empezamos con Marcos, capítulo 16 y verso 14. Ok, ahí lo tienen ustedes ya en la pantalla. Léanlo ustedes en su Biblia, igual, preferentemente. Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían resucitado. Ah, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, Mateo 28:16. ¿Ok? Espero que ya lo tengan. Mateo 28:16. Ahí está, lo pueden ver. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una tercera es Juan 20, a partir del 19. Espero que ya lo tengan, si no, lo pueden leer ahí en la pantalla. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes remitieran los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuvieran los pecados les son retenidos. Y la última, cuarta, Lucas
capítulo 24, verso 45. Espero que todos lo tengan. A ver, un poquito para que lo puedan leer ahí. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Muy bien. Ok, hemos leído estos cuatro pasajes en los cuatro evangelios. Son cuatro diferentes narrativas sobre el mismo momento en que Jesús se reunió con sus discípulos en la ciudad de Galilea, en el pueblo de Galilea, una vez que Jesús ya había resucitado. Recuerdan que Jesús les dijo, los voy a ver allí en Galilea. Con excepción de Juan, que aún narró más eventos después de aquel encuentro con Jesús fue el final de los otros tres evangelios. El único, les insisto, que continuó narrando otras cosas fue el evangelio de Juan. Como ustedes pueden darse cuenta, es el mismo evento, pero cada uno de los evangelios, cada uno de los escritores de estos evangelios tuvieron una perspectiva diferente de ese encuentro. Pero si ustedes se dan cuenta, en los cuatro se incluye la necesidad de predicar el evangelio en todo el mundo. Veamos cómo lo dice, voy a hacer el resumen para que ustedes lo vean. Marcos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo dice, dado que me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles todo lo que les he dicho. Juan dice, de la misma forma en que el Padre me envió, yo los envío a ustedes, y entonces les sopló diciéndoles, reciban al Espíritu Santo. A quienes remitan sus pecados les serán remitidos y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y Lucas dice que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando por Jerusalén. Así es que estas cuatro versiones de lo que sucedió allí nos dan una completa imagen, pues, de la instrucción de Jesús. La instrucción de Jesús es que es necesario predicar el evangelio por todo el mundo a todas las personas, aún sin importar nuestra subjetiva opinión de si son buenos o malos, dignos o indignos, perversos o pecadores, comunes. Nos dice que a quienes crean les serán remitidos sus pecados y podrán ser bautizados para salvación. Es por eso que era necesario que los discípulos fueran investidos de poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo para poder realizar esta obra. Mateo es el evangelio que pone con mayor precisión la tarea a la cual se ha encomendado, y dice que no se trata solamente de predicar el evangelio, sino de discipular a las personas. No solamente predicar, sino discipular. El discipulado, de acuerdo con Mateo, incluye dos cosas. Uno, que sean bautizados, y dos, que sean enseñados en todas las nuevas enseñanzas que Jesús dio. Entonces, se habla de predicar el evangelio,
pero se habla de discipular, se habla de que se necesita un poder de lo alto para poderlo realizar con éxito. ¿Ok? Entonces, hemos leído estas 4 narrativas de lo que todos los cristianos conocemos como la Gran Comisión. ¿Ok? La Iglesia ha incorporado esta Gran Comisión y le ha llamado una tarea o un ministerio que se le ha llamado evangelismo. ¿Ok? Tenemos que comprender cuál es esa tarea que nos ha sido encomendada. Jesús, la instrucción que él dio es que se predicara el evangelio. La palabra evangelio procede del griego evangelium o evangelium, que significa buenas noticias, ¿ok? Así es que entendemos que la instrucción que Jesús dio es que prediquemos las buenas noticias de lo que Él ha hecho por nosotros. Muchos cristianos piensan que predicar el evangelio es predicar toda la Biblia. Toman toda la Biblia y hablan de una cosa, hablan de otra y dicen, es que estoy predicando a las personas y toman de todas partes y no comprenden que en la Biblia no todos son buenas noticias. Hay muy malas noticias en la palabra de Dios. Hay terribles noticias. Si alguien lee la ley de Moisés, va a encontrar que hay terribles, horripilantes noticias para todo aquel que desobedeciera la ley. Y entonces muchos cristianos se ponen a predicar lo que la ley dice y las malas noticias y las maldiciones y todas las cosas que vendrán, porque si alguien desobedece le va a venir todo eso y le va a cargar la mano del chango. Esto no es lo que Jesús ordenó que se hiciera. Él dijo que se predicaran las buenas noticias de que Jesús pues ya les perdonó, de que sus pecados han sido quitados. ¿Ok? Él pidió que se predicara las buenas noticias por todo el mundo, las buenas noticias de salvación. Ok, así es que estamos entendiendo primeramente la instrucción, estamos entendiendo el propósito. Yo quisiera en este momento que los que quisieran levantaran su manita para que ordenadamente pudieran hablar, pero yo quisiera preguntarles a ustedes qué buenas noticias han cambiado su vida. Así de rapidito, o sea, díganme qué buena noticia incluida en la palabra de Dios les ha cambiado la vida. Levanten su manita para que les dé el uso de la palabra. A ver, Adrián. La primera fue esa cita en Isaías donde dice, yo abriré caminos en el desierto y ríos en la tierra estéril. Y inmediatamente para mí fue una promesa de que iba a arreglar mi vida y lo hizo. O sea, cambió mi vida por completo. Para mí eso fue una muy buena noticia. Ok, muchas gracias. Angie y Pau. Buenas noches. Saber que Jesús murió por todos mis pecados, por todo eso que yo había hecho, saber que pues esa condenación ya no estaba ni en mí ni en mis generaciones. Ok, muy bien. Rebe. Sí, dos igual, que en primer lugar eso, el saber que ya no debo nada, que ya está todo pagado, que todo lo que hice está perdonado, y la otra, saberme hija de Dios, Ok. saberme hija de Dios. Están saliendo cosas interesantes, que eres hija de Sí. Dios, que ya no hay condenación, que ya fue pagado todo, que el Señor arreglaría la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Ya nadie más?
A ver, sí, Elizabeth. Que yo ya no tengo que hacer nada, que todo ya lo hizo Jesucristo para que yo obtenga la salvación, sanidad, libertad, gozo, todo ya lo pagó Jesús en la cruz. Yo no tengo que hacer nada. Ok, Él ya está sentado descansando de todo lo que padre. hizo. Qué buena noticia. Sí, Goyita. Saber que me redimió con su sangre, que me compró de todo pueblo, lengua, linaje, nación, y que me ha hecho para Dios rey y sacerdote, y que tengo la promesa que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y sigo confiando en esa promesa y creyéndola, y pues muchas otras cosas. Ok, ok. Juan Manuel. Bueno, pues igual que, como dicen algunos de los dos compañeros que hablaron, para mí el perdón de los pecados, la remisión de mis pecados, es algo que me hace sentir libre totalmente, me hace sentir confiado de que ahora con esta reconciliación que Jesús ganó para con nosotros, con Dios, puedo hablarle directamente al Padre en el nombre de Jesús y pedirle todo lo que yo quiera. Eso me da mucha fuerza, mucha energía, porque sé que el Padre me escucha cada vez que yo hablo y que le pido en el nombre de Jesús. Ok, fíjense cuántas cosas han sacado. ¿Alguien más? O ya, a ver, sí, Alejandrina, levantaste tu manita física, pero a ver. Alejandrina. Buenas noches, perdón. A mí me cambió mucho el saber que ya soy hija de Dios. Ok, Es una de las cosas más grandes y que cambió muchas cosas de mi pensamiento, que ya no hablo igual, que cambió totalmente, pues, mi vida. ok, muy bien. Solecita. Ya. Pues eso, coincido con varios, que Jesús ya se llevó todos mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros, y a mí el que me marcó mucho cuando conocí fue sentirme aceptada, conocer a Dios como mi Padre y hacer realidad lo que dice Salmos, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y eso, para mí, esa parte de Salmos fue un parteaguas porque conocí a un Dios, o más bien conocí cómo es un verdadero padre, ¿no? Su provisión, su sustento, su cuidado, todo. Es Ok, lo que... muy bien. ¿Alguien más? Blanca. Blanca. Hola, buenas noches. Bueno, aparte de todas las que dijeron entenderlo, el ser justificado por medio de la sangre, sigue impactando es que su Espíritu Santo siempre va a estar conmigo, que no soy huérfana, que me ha sellado, que me santifica. O sea, esa santificación, que yo no tengo que hacer nada para santificarme, que Él ya me santificó, que Él ya me apartó. Es para mí, ha sido una de las noticias más poderosas que yo puedo que he podido experimentar su Espíritu Santo y su comunión. El saber que puedo encontrarme con Él en todo momento, que me puedo acercar libremente, que le puedo platicar todo y que Él me escucha. Yo creo que el que me escuche para mí es algo glorioso. Para mí ha sido impactante saber que su Espíritu está conmigo. Es el regalo más precioso que yo tengo. Ok, gracias, Blanca. Alejandra Oliver. Hola, buenas noches. Pues primero que su promesa de que soy sana, por la llaga de Jesús soy sana, porque pues yo tuve un tratamiento de cáncer en 2011 y 2012, y gracias a esa promesa hoy soy sana completamente, en el nombre de Jesús. El saber que puedo ser su hija, puedo ser considerada por lo que hizo Jesús, soy hija del Todopoderoso y es mi papá, es mi papito, el conocerlo, empezar a tener una relación con él como papá, cosa que no tuve con mi papá terrenal hasta el último este año, pero con mi Padre Celestial,
pues empecé a tener una relación ya hace tiempo y el poder ser considerada hija, sentirme su hija, y también el conocer la gracia, el tener la promesa de que a través de mi Señor Jesucristo tengo su gracia y su favor inmerecidos en todas las áreas de mi vida. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Goyita, ¿ibas a decir algo más o dejaste tu mano levantada? Sí, iba a comentar igual del Espíritu Santo, que gracias a Jesús que nos envió al Consolador para, pues, para guiarnos, para consolarnos, fortalecernos, para enseñarnos, para lo que más o menos comentó esta Blanca. O sea, no le estoy copiando, pero sí iba a decir algo así. Ok, muy bien, gracias, Goyita. Fíjense que, sí, Jackie. Jackie, Cuando iba a decir algo antes y me las iban ganando todas. Y ahorita reflexionando, creo que digo, a ver, el reino de los cielos en mi familia, creo que algo de lo más importante que ha impactado mi vida es que es reconocer que el Señor me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y con el dominio propio poder creer y poder emplear el Espíritu Santo en mí, conmigo y sobre mí pues para que en mi casa sea establecido el reino de los cielos en muchos ámbitos. ok, muy bien, muchas gracias, Jackie. Muy bien, como ustedes se habrán dado cuenta, todos ustedes tienen buenas noticias en su vida a través de lo que Jesús ha hecho. Y yo quiero que ustedes tomen nota que la instrucción de Jesús es prediquen las buenas noticias. Fíjense que predicar buenas noticias que a lo mejor tú no has recibido, que tú no tienes, costaría mucho trabajo. Pero hablar las buenas noticias de lo que tú ya estás viviendo, pues eso es algo que toda la gente lo va a notar, porque son buenas noticias que han cambiado tu vida. Predicar buenas noticias de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ahora, regresemos a la parte acá bíblica. Yo quisiera que pudiéramos ver que hay dos tipos, bueno, hay muchas buenas noticias, pero hay dos tipos de buenas noticias que tenemos que compartir. ¿Ok? Si alguien puede leer Mateo 4:23, por favor. ¿Alguien? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando el evangelio del reino. Fíjense bien, habla aquí la palabra de las buenas noticias del reino, el evangelio del reino. Y fíjense que cuando Jesús predicaba, enseñaba el reino de Dios, lo hacía de una manera práctica también. No solamente les hablaba cómo era el reino de Dios, sino se los mostraba. ¿Cómo lo hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Estaba diciendo, así es el reino de Dios. En el reino de Dios no hay enfermedades, no hay dolencias, no hay endemoniados. Se los mostraba de esa manera. ¿Alguien puede leer Mateo 24:14? A ver, yo lo leo. Ah. Dice, ay, se me volteó. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Entonces, fíjate, Jesús dijo, prediquen las buenas noticias por todo el mundo. Y aquí dice, y será predicado este evangelio del reino. Buenas noticias del reino en todo el mundo. Hechos 8:12, por favor. Sí, yo lo tengo. A ver. 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ok, entonces fíjense que Felipe, el evangelista, Felipe, que estaba en la ciudad de Samaria, todo, él estaba anunciando el evangelio del reino. ¿Ya se dieron cuenta? Ok. Jesús habló el evangelio del reino. Lo que hacía Felipe era anunciar el evangelio del reino. Las buenas noticias del reino de Dios. Ok. ¿Cuáles son esas buenas noticias del reino de Dios? ¿Cuáles serán esas buenas noticias del reino de Dios? La salvación en primera, la salvación de nuestra alma, el perdón de pecados. A ver, ¿cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? Bueno, a ver, A los ¿lo recuerdan? enfermos. Marcos 1:15. A ver, Marcos 1:15. Ay, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ok, lo que Jesús estaba diciendo es, el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Está a solamente un arrepentimiento de distancia y si tú crees, entras en él. Recuerden ustedes, Nicodemo llegó y le preguntó a Jesús, oye, nadie puede hacer las obras que tú estás haciendo si no está Dios contigo. Él lo sabía, ¿no? Él no podía hacer las mismas obras, aunque él era una persona correcta, una persona buena. Dice, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lo haces? Entonces Jesús, la respuesta fue, nadie puede entrar al reino de Dios si no naciera de nuevo. Creer en el evangelio, creer en las buenas noticias es poder entrar al reino de Dios, un reino espiritual, un reino sobrenatural, un reino de poder. Ese es el reino de Dios, un lugar en donde las cosas imposibles se hacen posibles, un lugar que no se entra a través del esfuerzo humano por portarse bien, sino por nacer de nuevo por el Espíritu Santo, porque es un reino espiritual. Y dado que es un reino espiritual, no se puede acceder a él mediante la carne, ni mediante la religión, ni nada por el estilo. Bueno, ahí tenemos buenas noticias del reino de Dios, un reino en donde hay un rey que gobierna, en donde todos los que viven dentro de ese reino hacen la voluntad, pues, del rey, ¿no? Del rey que es el que manda en ese lugar, un reino en donde hay abundancia de pan, un reino en donde hay tanta sabiduría que hay paz por todas partes, un reino de alegría y no de tristeza, un reino donde las personas son aceptadas y no rechazadas, un reino de inclusión y no de exclusión, un reino de amor y no de odio, un reino de abundancia, no de escasez, un reino de paternidad, no de orfandad. Todo eso Jesús estuvo hablando acerca de las buenas noticias de el reino de Dios, una parte importantísima de la cual nosotros disfrutamos y que debemos de hablar. Pero hay
otras buenas noticias. Fíjense bien, es el Evangelio del Reino, ¿verdad? Pero Hechos 20:24, si alguien lo puede leer. ¿Leo? ¿Sí? ¿Cuál Ok, era? dice Hechos 20:24. 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjense qué interesante es esto. Yo quiero que ustedes vean, Jesús predicó el Evangelio del Reino. Pero Pablo, el apóstol Pablo, es el que da inicio a una revelación extraordinaria, que es el Evangelio de la gracia. Ok, yo quiero que ustedes lo tengan muy clarito, muy clarito. Cuando Pablo ve toda la obra de Jesucristo y es un hombre entendido en las escrituras del Antiguo Testamento, él se da cuenta de que Cristo cumplió todas las cosas que estaban en el antiguo pacto, y entonces se da cuenta que el antiguo pacto llegó a su fin y se da cuenta que es un nuevo inicio, que es una nueva etapa, que es un nuevo pacto, y él empieza a hablar acerca de las buenas noticias de la gracia de Dios. Todas las cartas que ustedes pueden ver que escribió el apóstol Pablo y que quedaron plasmadas en nuestra Biblia, no es casualidad que estén allí, es para que nosotros sepamos que existe un evangelio de gracia, un nuevo tiempo de la gracia, en que la ley quedó atrás y nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo. En este evangelio de la gracia, pues se manifiesta que el pecado fue quitado a través del Cordero de Dios, que hubo una gran obra de sustitución en el castigo, que la redención fue consumada en la cruz, que el antiguo pacto de la ley quedó obsoleto, que la salvación no se gana a través de las buenas obras de cada persona, sino únicamente a través de la obra de Jesús. Casi todo lo que ustedes estuvieron hablando de buenas noticias tenían que ver con el Evangelio de la gracia. Algunas de ellas tenían que ver con el Evangelio de el reino de Dios. Alejandra Oliver ya dijo, me sanó. Eso es el reino de Dios, es vivir en ese reino. Igualmente hablaban de me cambió la vida. Bueno, pues eso es entrar en el reino de Dios. Empieza a ser tu vida ordenada, empieza a cambiar todo alrededor. Hay paz, hay prosperidad, hay bienestar, hay alegría. Bueno, eso es el reino de Dios. ¿Está bien? ¿Sí, sí está aquí? ¿Sí? Ok, buenas noticias. Tenemos buenas noticias del reino, buenas noticias de la gracia, y las buenas noticias, sobre todo, las que ustedes están viviendo, ¿no? Las que ustedes han recibido y que las han hecho suyas. Ok, ahora, hablando la palabra, hablando el evangelio. Si alguien puede leer Hechos 11, desde el verso 12 hasta el 15, por favor. Hechos 11, desde el 12 hasta el 15. 11, 12 al 15, perdón. Ajá. Hechos 11, 12 al 15. Ok. Por favor. Dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Hasta ahí, ¿verdad? Ajá. Ok.
Muy bien. Es el apóstol Pedro el que está hablando. El Espíritu de Dios, y recordarán ustedes, está hablando de que fue a una ciudad en donde estaba Cornelio, un centurión romano, y fue a predicarles el evangelio. Para que esto ocurriera, recordarán ustedes, Pedro tuvo un éxtasis, tuvo una visión. Descendía del cielo un manto que tenía diferentes animales considerados inmundos y le decía, mata y come. Y él decía, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y entonces una voz le decía, no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado. Entonces, después de que se repitió 3 veces esto, llegaron hombres, le tocaron a su puerta y le dijeron, oye, ven con nosotros para que le prediques al centurión y su familia, están en su casa con algunos amigos. Y el Espíritu le dijo, ve con ellos. Pedro entonces entendió que aquella visión se trataba de ellos, de que ellos habían considerado a los gentiles como inmundos, como personas que no tenían entrada en la gloria de Dios, que no había manera de que tuvieran entrada en la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo que habían sido limpios. Así es que se dirigió hacia allá, llegó a donde estaba Cornelio. A Cornelio le fue dicho un ángel, envía a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Si ustedes ven el capítulo anterior y lo leen, se los estoy explicando porque está muy largo, ¿ok? Ustedes se darán cuenta que cuando llegó Pedro lo primero que dijo es, en verdad me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y se dirigió a Cornelio y le dijo, Cornelio, tú sabes qué difícil es para un judío venir con un gentil a los cuales hemos considerado como inmundos, como que están fuera de la gracia. Pero Dios me ha dado una visión, y esa visión que yo tuve me decía, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Estas son las palabras que Pedro le dio a Cornelio, exactamente la visión que había tenido. Cuando él estaba hablando estas palabras, todos los que estaban en la casa recibieron al Espíritu Santo. Interesante. ¿Cuáles fueron las palabras de salvación? ¿Cuáles fueron las palabras de salvación que dijo Pedro para la casa de Cornelio? ¿Cuáles fueron esas palabras de salvación? ¿Cree en el Señor Jesús? No, ¿Serás salvo tú y tu casa? no, para nada. Nunca le dijo eso. ¿Cuál es la palabra que le dio? La palabra de salvación, ¿cuál fue? La palabra de salvación fue, el Señor los ha limpiado. Son limpios. Son limpios. Yo los consideraba inmundos, pero Dios me dijo, no llames inmundo lo que ya está limpio. Qué interesante. Esta palabra provocó que Cornelio y toda su familia creyeran que ya estaban limpios. Ay, pastor, ¿dónde Ya dice estaban. eso? ¿Mandé? Perdón, ¿dónde dice eso? ¿De que les dijo? En Que ya son limpios. el capítulo 10, cuando llega Pedro y les habla todo lo que él había visto. ¿Ok? Fíjense qué impresionante. Una visión que había tenido Pedro es la que sirvió para que
Cornelio y toda su casa recibieran esta salvación. Muy diferente discurso que el que Pedro le dio a los judíos que habían llegado, 3,000 judíos, el día en que descendió el Espíritu Santo. Ese día Pedro dijo, lo que ustedes están viendo en este momento es el cumplimiento de la promesa de la palabra profética que Dios dio por medio de Joel, que dijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Todos ellos tenían conocimiento del antiguo pacto y entonces de las profecías, y entonces recibieron esa palabra. Era una palabra para ellos, de lo que Dios había hecho. Pero la palabra que fue para Cornelio no era una palabra del antiguo pacto, sino ustedes están limpios. Cuando yo empecé a hablarles, dice, cuando yo empecé a hablarles estas cosas, entonces ellos recibieron al Espíritu Santo como nosotros lo habíamos recibido al principio. Me llama la atención el verso 14 del Hechos 11, que dice, ve, tráelo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Yo quiero decirles que muchas veces, la gran mayoría de las veces, cuando el Espíritu de Dios te está dirigiendo a ti, hablar el Evangelio no es tener una retórica, tener pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, tener tu speech listo, preparado, sino que el Espíritu Santo te da tal vez un sueño, el Espíritu Santo te prepara de alguna manera con algo que tú viviste, una palabra que a ti te impactó, algo que Él te está hablando a ti. Y cuando llega la persona y estás hablando con ella, te das cuenta, pues esto que acabo de ver, esto que acabo de recibir, esto que acabo de soñar, esto es la palabra para ti. Y entonces tú empiezas a platicarle lo que el Señor te dio, lo que tú viste, lo que tú soñaste, lo que el Señor te dio en una revelación en la palabra de Dios, y el resultado es la palabra perfecta para esa persona. Muchísimos ministerios preparan a su gente con una serie de estrategias para predicar el Evangelio. Tienes que hacerle así, mira, paso número 1, paso número 2, paso número 3, etcétera. Pero esa es una estrategia que a lo mejor es buena, pero es una estrategia humana. Yo quiero que ustedes vean, el ángel le dijo a Cornelio, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ok? Y el que se encargó de darle las palabras de salvación que Pedro debería de decir fue el Espíritu Santo. Así es que puede haber un ministerio que prepare muy buenas estrategias, pero yo quiero decirles que hay un mejor ministerio que es el del Espíritu Santo, que Él conoce a cada persona y Él tiene la palabra perfecta, la palabra exacta que cada persona va a escuchar, va a recibir y por ella van a ser salvos. Así es que no nos metamos en estrategias ni nos metamos en que como esta palabra me funcionó con tal persona, me va a funcionar con todas. No necesariamente, o sea, no es así. O sea, realmente el Espíritu Santo es el que dirige tu boca, el que dirige tus pensamientos de tal manera que la palabra que tú des sea la palabra precisa, indicada para cada persona, y el Espíritu Santo de seguro ya te la dio desde antes.
esa palabra que tú ya viste, que te fue revelada, que soñaste, esa es la palabra precisa que necesita la gente, ¿ok? Así es que yo lo que te diría, ¿cuál es la mejor manera de predicar las buenas noticias? Pues siguiendo lo que el Espíritu de Dios te da para cada persona. Esa es la mejor manera. Jesús lo dijo, el Espíritu Santo es el que les va a poner las palabras para que ustedes hablen por ellas. Sí, Blanca. Yo quiero compartirle con esto que estás hablando precisamente un testimonio de algo que me sucedió. Estaba yo con un grupo de amigas y el Espíritu Santo me dijo, háblale a esta persona. Y le dije, está bien, pero llévate a toda esta gente, somos un montón, no me dejan ni hablar. Entonces, de repente, en ese momento que yo estaba dialogando en mi mente con él, una de ellas dijo, chicas, ya es bien tarde, yo ya me voy. Y otra dijo, sí es cierto, y eran 6 mujeres y todas se fueron. Y me quedé con la persona que el Señor me había dicho que le hablara. Entonces le dije, oye amiga, ¿qué tienes que hacer este miércoles? Dice, pues tengo que hacer esto, pero ¿por qué? Le digo, pues me gustaría invitarte a una célula. Yo estoy dando una célula y vamos a hablar el tema de Jesús, el Cordero de Dios. Dice, ¿qué es eso? Le digo, pues ve a la célula y ahí vas a conocer quién es Jesús, el Cordero de Dios. Y me dijo, ¿qué crees? Dice, a mí nunca nadie me ha hablado de Dios. Yo no conozco a Jesús. Mis padres, los dos son ateos y nunca nos instruyeron en la palabra de Dios. Entonces, sí, sí voy. Le dije, ¿quieres que pase por ti? No, dice, dame la dirección, yo llego. Y le di instrucciones y ya llegó. Y de verdad que fue algo glorioso porque, bueno, ese día ya por primera vez, y yo decía, es que estamos en el siglo XXI, Señor, no puede ser que nadie le haya hablado de Jesús. Y así les puedo contar de muchas veces que he podido evangelizar a alguien o hablarle de las buenas noticias. Todas han sido diferentes. Nunca he tenido un don más que el Espíritu de Dios me dice a esta y así y de esta forma. Entonces quería compartirles eso porque quería respaldar lo que tú estabas diciendo ahorita. Ok, Gracias. gracias, Blanca. Sí, sí, digo, a mí me queda muy claro aquí, ¿no? O sea, que el apóstol Pedro nunca tuvo la misma predicación. Realmente él habló una cosa cuando se convirtieron 3,000, habló una cosa diferente cuando se convirtieron 5,000. Con esta familia, lo que les dijo fue, pues, ustedes ya fueron limpios, eso es todo lo que les dijo, y creyeron, y entonces recibieron el Espíritu Santo. No les dio toda una cátedra de genealogía de Jesús y de dónde viene, ni nada por el estilo. Lo único que les dijo es, ya son limpios, y ¡pum! El Espíritu Santo desciende sobre todos ellos. Pero yo quiero hablarles de algo más. Otro dato que me llama muchísimo la atención en el ministerio evangelístico es que siempre está acompañado de milagros, señales y maravillas. Vean lo que dice Hechos 8, del verso 4 al 7. Si alguien lo lee, por favor. Pero los fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Hasta Ok. ahí? ¿Sí, verdad? Vean lo que pasa aquí. Otra vez vuelvo a referirme a Felipe, el evangelista. ¿Ok? Dice aquí que la gente lo escuchaba atentamente.
Pero escucharlo atentamente no era de a gratis. Lo escuchaban atentamente porque veían todas las señales que él hacía. Demonios eran expulsados de las personas, haciendo grandes voces. Paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, pues la gente estaba feliz de que las cosas buenas estuvieran pasando en su ciudad. ¿Quién las hacía? Felipe. Entonces, pues hay que escucharlo. Regularmente se escucha a una persona pues que te llama la atención, una persona que admiras, una persona que ha hecho algo importante, pues a esa persona se le escucha. Atentamente estaba la gente escuchando a Felipe debido a todos los milagros que estaban ocurriendo allí. Yo quiero, no sé, que ustedes se den cuenta de así, un poquito de historia. Un viento recio llegó cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 3,000, sobre los 120, perdón. Ese viento recio, con todo el sonido que hizo, fue el que llamó la atención de la gente y fueron a ver qué estaba pasando. Después, un cojo de nacimiento fue sanado, entró al templo en el pórtico de Salomón y causó un gran alboroto y vinieron todos a ver qué estaba pasando. Les predicó Pedro, se convirtieron 5,000 personas. Los milagros, las cosas sobrenaturales son las que hacen que la gente pueda estar atenta, que escuchen qué está sucediendo. Muchos cristianos hoy día le tienen mucho miedo a manifestar el nombre de Jesús con milagros. Probablemente no le tienen tanto miedo a hablar de Jesús, pero sí a manifestar el nombre de Jesús con milagros, con señales, con cosas sobrenaturales. Y le tienen mucho miedo a eso porque le tienen miedo al ridículo, quedar en ridículo ante las demás personas, pues porque yo dije que va a pasar esto y no pasa nada, y hay miedo a quedar en ridículo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la fe de las personas no puede estar basada en palabras, sino en el poder de Dios, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? La fe no puede estar basada en palabras, sino en el poder de Dios. Así es que yo les hago una gran exhortación a todos a que no tengan miedo de manifestar el nombre de Jesús ante los demás cuando tienen problemas. Oren, ministren, levanten a los enfermos, anuncien el poder de Dios. ¿Quieren que la gente les escuche? Que el poder de Dios se manifieste. ¿Sí? Ok. Ese es un punto importante. Ahora, termino con esta parte, con una parte de cuidado, mucho cuidado con estas cosas. ¿Ok? ¿En qué tenemos que tener cuidado al predicar el evangelio? Miremos. Si alguien puede leer Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, por favor. ¿Leo? Sí, por favor. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas, cuidado con gente que anda predicando otro evangelio. Dice, no es que haya otro, dice, sino que hay gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Dice, si alguno predica pervirtiendo el evangelio de Cristo, dice, sea maldito. Wow, está cañón lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. ¿Cómo es que pervertían el evangelio? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con que hay algunos que quieren pervertir el evangelio? Bueno, Gálatas capítulo 3, del verso 1 al 5, por favor. Yo lo leo. Sí, por favor. Gálatas 3, 1 al 5 dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el... Ok. 4. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cómo estaban pervirtiendo el evangelio? Bueno, pues les estaban enseñando a las personas que para poder ser salvos tenían que cumplir con la ley, tenían que cumplir con las cosas que la ley decía. Les estaban enseñando los mandamientos, les estaban enseñando las ordenanzas de la ley, que no hagas esto, que no te vistas así, que no hagas esto, que pipa, papá, papá, papá. Esto es lo que les estaban enseñando y les estaban diciendo, si tú quieres la salvación tienes que seguir todas estas cosas. El apóstol Pablo lo que les dice es, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por haber cumplido con ciertas obras de la ley o recibieron al Espíritu Santo porque oyeron con fe la predicación, el evangelio? Si no habían hecho ninguna obra de la ley y recibieron al Espíritu Santo, ¿por qué les creen a estas personas? El Espíritu Santo es la evidencia, es la señal de salvación que nosotros llevamos. Los judíos llevaban la circuncisión como señal del pacto. La circuncisión era la señal de que eran hijos de Abraham. Nosotros llevamos al Espíritu Santo como señal de que somos hijos de Dios. Pervertir el evangelio es llevar a las personas a que tengan que hacer ciertas cosas para que sean salvos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque quien pervierte el evangelio, dice, acarrea maldición para su vida. Sí, sí, ya lo vieron. Entonces, mucho cuidado en esta parte. Y se los digo porque muchísimos cristianos bien intencionados, hay que hacen estas cosas. ¿Sí? Que si en la casa donde yo voy tienen a su, no sé, a su Virgen de Guadalupe o a su Martín de Porres o tienen a su San Judas Tadeo, no sé qué. Y entonces ustedes van avanzando en la célula y
y han creído y han aceptado y el Espíritu Santo ya se derramó ahí en esa casa y todo el rollo, pero sigue ahí la Virgen. No, oye, tú tienes que quitar eso porque eso es idolatría y que mira y que, o sea, dejen a las personas que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Les aseguro que el Espíritu Santo, como lo dice hoy en su cápsula Esaú, si el Espíritu Santo pudo ordenar el caos que había en la tierra, ¿no creen ustedes que pueda ordenar lo que está sucediendo en una familia, lo que está pasando en una persona? Dejen que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Si ya recibieron el Espíritu Santo, Él va a hacer la obra, Él va a hacer muchas cosas allí. ¿Ok? Así es que cuidado con esa parte. Aquí con esto yo le cierro y empiezan las preguntas. Sí, Rebe. Pastor, concretamente así, lo que es el puro tema así de cómo evangelizar, cómo poder llevar el evangelio y demás, y refiriéndonos a que evangelio es exclusivamente buenas noticias. En el caso de lo que acabamos de leer aquí en Gálatas, el que uno, o bueno, el que alguien vaya y le predique a alguien del evangelio y le esté compartiendo y demás, pero le mete entre todo el revoltijo, le empiece a meter obras de demonios y todo lo que los demonios te van a hacer o te pueden hacer o lo que estás cargando y que hay demonios en tu casa y que hay demonios en tu vida y todo eso, eso es pervertir el evangelio, pastor, porque de que son una realidad, son una realidad. Vemos la obra de Satanás por todos lados. Pero a la hora de estarle compartiendo a alguien las buenas nuevas y le llevo las malas nuevas, de demonios y demás, ¿eso es pervertirlo de alguna forma? De alguna manera sí. Mira, lo que hacía Felipe no es que les hablaba de demonios, Felipe los expulsaba. Ajá, sí. Es una gran diferencia, ¿no? Sí. O sea, no te tengo que informar acerca de los demonios y cuáles son y qué es lo que hacen y todo el rollo. No tengo que darte una cátedra de demonología. Lo que tengo que hacer es pues, expulsarlos. O sea, si hay demonios en tu vida, se van a manifestar. Cuando el Espíritu de Dios empiece a llegar a se van a manifestar esos demonios. Van a estar inconformes, van a chillar y hay que expulsarlos y ya. O sea, ni siquiera como que hay que hablar mucho de ellos, hay que echarlos fuera y listo, ¿no? Lo que tenemos que hablar son las buenas noticias. Ok, ok, gracias, pastor. Sí, ¿alguien más? Angie. Una pregunta igual con respecto a lo que comentó ahorita Rebe. Entonces, cuando la gente predica a partir de la condenación, también está permitiendo, bueno, también está pues de alguna manera dando un evangelio que no es, a partir Pues de que... no es que esté hablando de un evangelio que no es. O sea, realmente la estrategia que muchos han seguido es por medio del miedo, ¿no? O sea, tú estás condenado y tu futuro es el infierno. Pero mira que el Señor ha extendido su mano y te está salvando a través de Jesucristo. Entonces, primero te meto el miedo y luego te digo cuál es el remedio para salir de ello. Te digo, esa es la estrategia común que ha seguido pues la iglesia evangélica, ¿no? O sea, paso número 1, las personas están condenadas. Su futuro es el infierno. ¿Ok? Paso número 2, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte. Entonces, si crees en Él, entonces te libra de ese futuro de condenación. ¿Es cierto? Sí, lo que están diciendo sí es cierto. O sea, todo aquel que no cree en Él ya está condenado, dijo Jesús. Así es que, ¿es cierto? ¿Es correcto? Sí, lo que están diciendo es correcto. Ahora, ¿es una estrategia humana? Pues yo diría, ¿es una estrategia de ventas? Pues sí. No, es una estrategia de ventas.
O sea, yo primero te digo por qué está mal lo que te está pasando y luego te digo cómo corregirlo y te vendo mi producto, ¿no? Tú estás en un grave riesgo. Si chocas, puedes ir a dar a la cárcel. Va a ser terrible lo que vas a tener que gastar y todo. Sí, te vendo un seguro. Te vendo un seguro para que estés protegida y entonces en caso de choque, nosotros no permitimos que vayas a la cárcel y se paga todo lo que tú hayas destruido. Es una estrategia de ventas, pues bastante obvia. Está bien. Ahora, yo nuevamente lo que les digo es, el Espíritu Santo es el que te dice la palabra perfecta que cada persona debe de tener. Si me dicen a mí, en mi revelación, lo que a mí me llega y todo, pues es muy sencillo, ¿no? Que Jesús ya quitó todo el pecado y que las personas están limpias, lo que le dijo a Cornelio, ¿no? Pues ya eres limpio, nada más que no lo sabías. Ya eres limpio, ¿lo puedes creer? Pues recíbelo, listo. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Blanca. Bueno, yo comparto que una de las palabras... No te oigo. ¿Aquí? No. ¿No? ¿Aquí? No. No. ¿No? Se oye penitititas. A ver, allí. Muy bajito, pero bueno, a ver. A ver, una de las palabras que yo siempre predico, bueno, comparto es acerca de que nosotros somos esas personas que recibimos ese ministerio de la reconciliación. Entonces, yo sí les hablo acerca de la reconciliación que hace el Padre a través de Jesucristo. Y ese ministerio es el que nosotros ejercemos para que pues el hombre entienda o las personas entiendan que Jesús no nos tomó en cuenta nuestros pecados, sino que se encargó de reconciliarnos a través de él. Entonces, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos ahora la justicia de Dios con él, y de ahí ya me arranco con la justicia. Entonces, siempre busco este ministerio, ejercerlo cada vez que... La reconciliación, sí, correcto. De reconciliar. Muy bien. Eso es todo. Muy bien, perfecto. Gracias. Okidoki, ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? O sea, que quedó clarito. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, nos estamos viendo próximo domingo. Algo padrísimo Dios tiene para nosotros, no se lo pierdan. Que Dios les bendiga muchísimo. Igualmente, la pijamada con los teens y el desayuno de los papás de teens el sábado. Así es, así es. Muy bien, que Dios les bendiga muchísimo. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Descansen. Bye. Bye.